estudio de análisis armónico para nosotros es ese estudio de esas funciones que en cierto sentido se comportan como armónicos. Me explico. ¿Qué es un armónico? Bueno, vamos a pensar primero la palabra clásica, lo significa análisis armónico, que fue donde dice la introducción. Análisis es, la palabra análisis significa, viene del griego, significa descomponer. Y donde mejor se puede especificar la palabra análisis armónico es la palabra análisis de composición, es de composición de armónicos. Pero armónico en el sentido de funciones que se comportan en cierta armonía. Cuando tú estudias funciones que tenían que ver con con cierto concepto de lo que es armonía, cómo se descompone. Entonces, si tú ves el movimiento del sonido, el sonido lo puedes explicar descomponiendo la onda como en función de sus principales armonías o sus principales frecuencias. Tú dirás, pero bueno, ya va, poco a poco. En la época de los griegos entendían onda, sí sabían el concepto de onda. Claro, no tenían el concepto de ecuación como lo tenemos ahora, y menos el concepto de ecuación de onda. Bien, pero sí, para ellos, ver un instrumento que producía sonido en la época de los griegos, los primeros instrumentos eran instrumentos de cuerda. Bueno, mentira. Percusión, el cuero expandido, el tambor, la lámina metálica, gong o como lo quieras llamar, el platillo. Bien. Y tú cuando le das un golpe de una lámina metálica, ¿ves? Tú puedes ver cómo vibra. Se puede observar la onda de subir y bajar. Bien. Igualmente, un instrumento de cuerda, cuando tú le das una cuerda de una guitarra, de una cíngala, de un arpa, ¿bien? Tú ves cómo vibra la cuerda. Siempre lo puedes ver más o menos tenso. Mientras más la tensa, la vibración es más rápida, menos tensa, la vibración es más lenta, ¿verdad? Es el fundamento de un arpa. Hay una cuerda más tensa, otras más estrechas, menos tensas, una más corta, otra más larga, y descomponía el sonido en función a las diferentes cuerdas de la lira o del arpa. Para explicar el sonido, y no estaba muy lejos de la realidad, los griegos trataban de explicar eso como un análisis de música, un análisis de armonía, de armónica. Bien, y no estaban lejos de la realidad, porque al fin y al cabo las ondas, los sonidos y todo lo que se emita como señales se puede componer en funciones que hacen el papel de onda. Se puede componer en senos y cosenos. Cualquier onda, sea la que sea, si tú observas que puede tener cierta característica de periodicidad, puedes observar al ver la periodicidad que sí, yo la puedo decomponer en seno y coseno. Es más, la otra vez cuando hablamos de teoría de modelos, dije que uno de los primeros pasos, si yo tengo un proceso que se mueve a lo largo del tiempo, es verificar si ese proceso es periódico. Por ejemplo, yo me estaba tratando con algo que tenía que ver en función de años, no creo si era crecimiento de planta o concentración de ciertas características en las maderas de los árboles, ¿verdad? Podía ver esa descomposición de esos datos, ver si eran periódicos. ¿Y cómo se hacía? Haciendo una transformada de Fourier. Bien, en forma teórica, alguna composición en seno y coseno. Después, cuando hace el análisis de la transformada de Fourier para datos discretos, es una transformada en seno y coseno por en forma matricial. Si tengo 1000 datos, una matriz tiene 1000 filas por 1000 columnas, tiene n al cuadrado, cuentas, ¿verdad? Y esa es la composición clásica de un valor de datos en ver el periodo. Y si tú hacías la transformada de Fourier, verificabas cuál era el periodo de mayor amplitud, podías ver que sí, la función es o no periódica, con tal frecuencia, con tal amplitud y demás. Y de repente, para ver cuáles son las significativas, escogía las frecuencias mayores. Bueno, se ha avanzado mucho, hoy en día no se utiliza solamente la transformada clásica de Fourier, después vino la transformada de Gabor, la transformada de Gabor, la que se llamaba transformada rápida de Fourier, donde de repente las cuentas son más rápidas, en el sentido de, en vez de utilizar toda la matriz, utiliza un sistema de cuentas que te da que el orden de la transformada es de n
n logaritmo de n. O sea que si tengo 1000 datos, ¿cuántas cuentas que tengo que trazar? Si lo hago en sistema decimal, logaritmo decimal, 3000 cuentas, mucho menos la transformada clásica. Ya va. La transformada clásica está fundamentada en la transformada por medio de integrales de seno y coseno. Por Dios, los griegos sabían que había que descomponerlo. Sabían que una descomposición y entendían la escala musical. Y la escala musical tiene un desarrollo logarítmico en función a los sonidos, pero ni idea. Yo no sabía, ni se iba a imaginar el proceso de integración para obtener la descomposición de forma clásica, ni las cuentas para hacerlo de forma matricial. ¿Verdad? Ni menos la cuenta de Gabor. La cuenta de Gabor, cuando yo estaba haciendo la primera maestría en el IBI, en el año 88, más o menos, si no me equivoco, era que estaba de boga la transformada de Gabor, ¿ves? O de Fast Fourier Transform, que algunos le llegaron a llamar de otros nombres parecidos. O sea, si tú la buscas, Fourier IB, no me acuerdo qué significa la IB, para la transformada de Fourier rápida en forma teórica. Lo existe era que la llamaba la FBI. ¿Okay? Bueno, le daban al autor en vez de Gabor a otro autor. El otro autor, nombre Bey y B, Bey, Bey, es el que hizo el afrontamiento teórico. Gabor fue el que hizo el afrontamiento computacional. Con él se puede hacer la transformada rápida de Fourier, que es lo que utiliza todos los aparatos que utiliza transformada de Fourier. Por ejemplo, los integradores de V visible, todos los aparatos de química de laboratorio que obtienen integración o hacen una transformada rápida para obtener la decomposición en escala, utilizan la transformada rápida de Fourier. Es más, hasta el software que yo les recomiendo a ustedes para análisis de funciones, lo que hace una transformada rápida de Fourier, no va a hacer la transformada lenta, a pesar de que hoy en día trabajar con algo que sea de orden n cuadrado, de orden n logaritmo de n, con la computadora moderna, la diferencia es poca, pero siempre es preferible la transformada rápida. Claro, en ese orden de ideas, me tocó estudiarlo a mí, cuando yo te digo que hay un sistema que además de ver los detalles, también el bosque entero, ¿ves? Que es lo que llaman ondículas, donde está la transformada de ondículas, la cual originalmente la fundamentación de teórica de la transformada de ondículas son lo que llaman ondas generalizadas. Que yo recuerde, los primeros apuntes de ondas generalizadas son de Walter Rudin, de un poquito antes, son de la época de 1980, o sea, no es todavía antes de la transformada rápida de Fourier. De nuevo, claro, la transformada de ondículas la desarrolla Walter Rudin, es una transformada donde permite ver las escalas y los desplazamientos. Se parece a la de Fourier, pero no es lo mismo. Y inicialmente es de orden, cuando la estudia Hart y Grievich, es de orden n cuadrado. Ok, hasta más estudio de los datos, pero a la hora de hacerlo computacional es mucho más lenta, era orden n cuadrado. Hasta que llegó Maillard, hace un algoritmo de cascada y obtiene que la transformada de Fourier no admite el algoritmo de cascada, la transformada de ondícula así, por unas cuestiones que llama filtro de paso rápido y paso bajo, paso alto y paso bajo, y el logaritmo de Maillard, que se utiliza para la transformada de ondícula, es de orden n. Tiene muchas aplicaciones, no solamente para el sonido y todas las señales, sino también se aplica para las imágenes o para todo esto, los videos, todo lo que sea video por computadora es comprimido por un proceso de ondícula, te manda la señal. Supongamos que aquí hay un cuadro, tenga, por decirte un número, 1.000.000 de píxeles, le saco el logaritmo, me quedaría, bueno, por decir algo, me queda una cantidad mucho menor, de 1.000.000, me quedan mil datos. Se envían los 1.000 datos y se comprimen allá en orden, en el mismo orden. El proceso de compresión y de compresión, ambos procesos son de orden n, por eso prácticamente casi me ves a velocidad real. Mentira, el proceso de la señal es mucho más rápido. Lo que falla es el internet, la velocidad que hay de los diferentes países de internet. Eso es una idea. Entonces, en principio, es para descomponer música, por eso la palabra armónico.
Pero de repente se consiguen unas funciones que tienen un comportamiento muy elegante. ¿Ves? Por ejemplo, en física, cuando una fuerza es conservativa, una fuerza en un campo de fuerza, estamos hablando de la época de la teoría de los campos de fuerza, eso surge de la época de Newton más o menos, del siglo XVII, 1800 algo, pues. O, no mentira, siglo XVIII, 1700 algo. En la época de Newton, ¿ven? Este, cuando se habla de los campos de fuerza, te das cuenta que un campo de fuerza es una función bidimensional o n-dimensional. Vamos a hablar en el caso específico de las funciones, los campos de fuerza bidimensionales, digamos, un plano. Si es un campo de fuerza, un plano, tiene una función, es una mano alzada en cuanto académico, no sé qué significa. Si hay un campo de fuerza bidimensional, ese campo de fuerza lo tengo como una función en el eje X, o la función, la fuerza, en el sentido de X, que depende de X y de Y, y la fuerza en el sentido Y, que depende de X y de Y. Es decir, digamos, el campo de fuerza da para cada punto un vector U y B, donde U es una función de X y B es una función de X y Y. Pues para que el campo sea conservativo, en el curso de cálculo 2, si no me equivoco, en el curso de integrales, ¿ves? Cuando ve el concepto de integral de línea, ¿ves? Bueno, te das cuenta que la definición que te dice es que tanto la función U como B tienen que ser armónicas. Entonces vuelve a caer la palabra armónico ahí. Bueno, en ese orden de ideas también se trabaja el análisis armónico. ¿Cuáles funciones son en el sentido mismo que aparecen en los ejercicios de campo de fuerza que tú hiciste para la integral de línea y el teorema de Green en cálculo 2, o has dado clase de eso? ¿Ven? En ese mismo sentido se utiliza la otra vertiente del campo del análisis armónico. Entonces, una primera vertiente es hacer una descomposición de cualquier señal o de cualquier función que aparentemente sea periódica en cero y coseno. Y la otra aplicación es el estudio de esas funciones que son armónicas. En particular, una función U es armónica cuando satisface la ecuación de Laplace. Ay, ya. Pero es que toda esta, la ecuación de Laplace, sirve fundamentalmente para entender dos ecuaciones muy elegantes. La ecuación de onda y la ecuación de calor. ¿Ves? Las ondas obedecen a una ecuación que está en la transformada de Laplace metida de por medio. Y la ecuación de calor también. Y el calor se comporta como onda. Sí, tú calientas una varilla a un extremo y después una varilla la pones un extremo al rojo vivo. ¿Ves? Y Muy después buenas le mides tardes. Hola Andrea, ¿cómo estás? Y después le pones a medir la temperatura a todo lo largo de la varilla y verás que la transmisión de calor del extremo que tú colocaste, vamos a poner que tú lo lograste aislar y sujetar de alguna manera que puedas sostenerla, unas pinzas, y tienes termómetros que puedan medir esas temperaturas específicamente, si lo hay. ¿Bien? Y mire, el calor a toda la larga varilla se comporta como una onda, como el calor se va transmitiendo de un punto a otro hasta que se logra estabilizar en toda la varilla y todo lo que queda. Igualmente, la ecuación de onda, cuando sacude un látigo, el movimiento del látigo se convierte en una onda y se puede explicar totalmente como análisis de onda. Pues bien, en esas dos ecuaciones está la transformada de Laplace. Y la ecuación de Laplace es simplemente la parcial de la parcial segunda de la función con respecto a x, para la parcial segunda de la función con respecto a y es igual a cero, de la función u, de una función bidimensional, es la base de los armónicos. ¿Eh? Entonces sí hay una correlación entre las funciones de un campo de fuerza conservativo y la ecuación de onda, sí la hay, o la misma construcción. Entonces ahí vuelve a aparecer ahora el, el análisis armónico. Y aparecen esas funciones que se llaman armónicas. Ok,
entran en los campos de fuerzas conservativos. Y ese es el primer ejemplo clásico. Hay muchos otros ejemplos que podemos ver o vamos a ver durante el curso. El otro ejemplo, que ahí vieron variable compleja a nivel de pregrado. Si no vieron, les recomiendo que se lean el libro, cualquiera de ellos, el Conway o el Alford o cual libro variable compleja. Es más, algunos han dictado la materia de variable compleja, se ha trabajado en una facultad de ciencias y si ha trabajado en una facultad de ingeniería, dan muy poquito de ellos para las matemáticas especiales y aplicadas, sobre todo cuando trabaja con la ecuación de Laplace, con la transformada de Laplace y la ecuación de la transformada de Fourier, que están en los libros hasta el campo. Cuando tú hablas de variables complejas, entras a las funciones que son derivables. Y una función compleja, f de z. Z es un número complejo y que el resultado sea un número complejo. Si es derivable, si tiene primera derivada continua, se puede demostrar que entonces tiene derivada continua en todos los órdenes. No es como los números reales. Una función real puede que tenga derivada continua, como que ella sea continua, que tenga derivada continua, pero de repente la segunda derivada no. Ah, no, pero en variable compleja, la primera diferencia entre el cálculo real y el cálculo complejo es precisamente eso. Que si una función compleja es derivable, tiene derivada en todos los órdenes. Es más todavía, en cálculo real, una función puede ser C1, continua, pero C0, continua, C1, continua con derivada continua, C2, continua con derivada continua con segunda derivada continua, Cn, que ella es continua y hasta orden n es continua, C infinito, que todas sus funciones sean, todas sus derivadas son continuas. Este conjunto de funciones, C0, C1, C2, son conjuntos de funciones que se van haciendo cada vez más pequeños. ¿Ven? Van incluyendo el uno en otro, como lo vieron en el curso de análisis funcional. Y hay uno más pequeño todavía, que son las funciones que llaman reales analíticas. Una función es real analítica cuando tiene desarrollo en serie de potencia. Bueno, ocurre ser que material es compleja de una función es continua. Si es continua, continua, de una vez es analítica. ¿Qué significa eso? Que todas sus derivadas son continuas y que tiene un desarrollo en serie de potencia. Esa es la primera cambio radical, que en variable real no es verdad eso, en variable compleja sí. Por eso cuando habla de funciones analíticas, se define como una función analítica aquellas que son derivables. No, pero es que se puede demostrar que si ella es derivable con derivada continua, todas las derivadas son continuas. Es compleja, cuidado, una función compleja. Y además de que todas las derivadas son continuas, tiene desarrollo en serie de potencia. Es más, cumple con el teorema de Cauchy. Bien, el famoso teorema de Cauchy de la reconstrucción por medio del núcleo de Cauchy, de la integración. Ese teorema, la prueba clásica es suponiendo la continuidad de la derivada. La segunda prueba es sin necesidad de suponer la continuidad de la derivada, prueba que es una función se puede escribir como la integral de la Cauchy, entonces analítica. Sin necesidad de suponer siquiera que es derivable, sino que se puede escribir la fórmula por la fórmula de Cauchy. Y la tercera prueba, que es quizás más moderna, es la prueba de Dickson. Ah, caramba, que la prueba de Dickson prácticamente la nombramos en el curso pasado, que dice que el teorema de Cauchy se prueba por análisis por álgebra homológica. Y allá aplicaron el álgebra homológica, que era tan abstracto, para un problema concreto, la integración de Cauchy. Bueno, las funciones analíticas, una función compleja, digamos, f igual f de z igual otra variable, w. O sea, el número w es la imagen de la variable z. Como la variable z es un número complejo, digamos x más y, entonces la función f de z tiene una parte real y una parte imaginaria, porque él es un número complejo. La parte real depende de x y
y la parte imaginaria dependen también de X y Y. Bueno, para que sea analítica, tanto la parte real, que voy a llamar U, o fastidiar, entiendo, por fastidiar porque no, porque voy a utilizar el mismo nombre que utilizaron el teorema de Green en los campos conservativos. Las funciones que son analíticas, su parte real y su parte imaginaria, ambas funciones son armónicas en el sentido que cada una de ellas satisface la ecuación de Laplace. Es decir, que la derivada de U con respecto, la segunda derivada de U con respecto a X, va a la segunda derivada de Y con respecto a X, vale 0. Entonces, como para abreviar, ¿cuánto tiempo? En menos de 20 minutos. He dicho todo lo que sabe de análisis complejo. ¿De dónde viene? De la composición de las funciones que son en el análisis armónico. De la composición de ciertas funciones que son que justifican la armonía en la luz, en el sonido, en la luz y en el sonido, pero en el calor. Eso lo descubrieron los griegos, pero no sabían ni siquiera sacar una sola ecuación. Se justifica de que aprendió el hombre a hacer derivadas integrales en la época de Newton. Y se ha ido desarrollando hasta el punto que podemos hacer imágenes y montar un video utilizando su herramienta. Se fundamenta en la ejecución de series de Fourier, que supuestamente se da en el curso de matemáticas especiales o matemática aplicada, no sé cómo lo llaman en tu universidad, de ingeniería, que lo puedes ver con el libro de Cauchy, el libro de Chao, transformada de Fourier o transformada de Laplace. Se utilizó ahí. Se utilizó en cálculo 2 para el estudio de esas funciones que eran armónicas, que eran la primera componente y la segunda componente de campo conservativo. Y se utiliza para el estudio de la complejo analítica o analítica en concreto. Vamos a llevar, cuando hablo yo de una función analítica, una función complejo es analítica. Y cuando me diga aquellas funciones que tienen desarrollo, funciones reales, que tienen desarrollo en serie de potencias, esa, si en algún momento hablo de algo analítico del campo real, específico de analítico. Si hablo de función analítica, yo estoy pensando en analítica en el concepto de variables complejas. Entonces ya están todos los apuntes montados, como siempre, en cada clase. Yo ya montado, a ver si lo veo aquí. No lo voy a compartir. No, no lo veo. La primera clase para hacer esta introducción. Pero si ustedes ven la primera clase, ¿verdad? Más o menos lo que he hablado yo aquí, está todo explicado en la primera clase, palabras más, palabras menos. Por lo tanto, no voy a explicarlo de lo que es el análisis de Fourier, la transformada de Fourier y algunos ejemplos, ¿verdad? El peine de Dirac, varios ejemplos que aparecen ahí de la transformada de Fourier y demás. Todo está en la primera clase, ¿verdad? Cómo se calcula la transformada de Fourier en diferentes casos y el análisis armónico abstracto en diferentes tipos de funciones, ¿verdad? Y la diferencia a aplicaciones que hay. Bueno, se me perdió. Es una descripción de las primeras clases. Ya haremos formalmente, dirá una bienvenida, animarlos a que tomen el curso, a que lo vean bien, a que le presten atención, a que se lean todos los apuntes, como siempre. Haremos los apuntes y mandaré ejercicio en base a dichos apuntes. Bien. Entender todo o repasar todo lo que es transformada de Fourier. Te doy una función cualquiera que es periódica, dame sencillamente cuál es su transformada de Fourier. Bien, grafícame o dame el polinomio de Fourier. Más o menos en forma general. La transformada de Fourier consigo los coeficientes de una onda y en vez de calcular todos los coeficientes, los truncos. Bueno, si los truncos significa que en vez de escribir todos los términos, digamos, agarro los primeros 6 términos y elimino todos los demás. Ese es el polinomio de Fourier de una función que es periódica. Y la grafico. Voy a obtener una buena aproximación de la función que es periódica. Mientras
más largo sea el desarrollo de Fourier, mejor será la aproximación. Pero de repente para algunos cálculos basta con 6 o con 7 términos en el desarrollo de Fourier. Ese es el polinomio de Fourier. Ese no es eso clásico, graficar en cualquier graficador y obtener el desarrollo de Fourier de los primeros términos. ¿Bien? Lo mismo se hacía con el desarrollo de funciones analíticas. Una función analítica, un intervalo específico, lo puedo aproximar por el polinomio, que es una serie de potencias. En vez de utilizar la serie de Taylor de potencia completa, hago el polinomio de Taylor de grado tanto, y tuve una buena aproximación, lo cual usan mucho los ingenieros y determinan el error. Bueno, lo mismo ocurre con la serie de Fourier. Y determina, bueno, el error no es tan indispensable por la serie de Fourier, pues lo puede graficar. ¿Ves? Eso lo pueden sacar de 5.000 ejercicios en el libro de Chow, de la serie Chow de serie de Fourier. Esa es una parte. Después, veremos esas funciones analíticas, pero para entender esas funciones armónicas, pero para entenderlo mejor, con más formalmente hablando, hablamos de variables complejas, por eso el curso abarca la parte de variables complejas, para definirlo con una función analítica, ya lo dije más o menos, pero lo vamos a repasar con delicadeza, y cerrar que, bueno, una función analítica, sí, solo sí, su función parte real y su función parte imaginaria, ambas son funciones armónicas. ¿En qué sentido? Una función se dice que es armónica cuando la ecuación de Laplace aplicado a ella vale cero. Es decir, satisface la ecuación de Laplace, es decir, la parcial segunda de la función u con respecto a x va a la parcial segunda de la función u con respecto a y dos veces vale cero. Veremos, pondremos varios ejemplos de funciones para probar si son armónicas o varias funciones para probar si son analíticas aplicando esa propiedad. Haremos unas cuantas cuentas y daremos unos cuantos ejemplos de aplicación. Eso más o menos el curso. Si tienen alguna pregunta para empezar formalmente, de lo que yo quería era, menos mal que entraron Moisés, no te veo, así está Moisés. No sé qué está la cara, el nombre, está la cara de Andrea. Lo que me interesa es que ustedes, son los que vienen de afuera, que se pongan de acuerdo cuál es el horario que más les conviene a ustedes. Yo le entendí a Andrea y a Moisés, como los que me mandaron por WhatsApp, que le convenían horas más tarde y que ustedes fijarían más o menos los días. Vamos a tratar de ponernos de acuerdo hoy, que digan ustedes qué día de la semana les conviene. Entendí que después de las 5 de la tarde, para mi parte no hay problema, el curso pasado lo trabajamos a las 5, porque se de acuerdo para que la gente de tecnología educativa podemos trabajar, ¿ok? Entonces vamos a ponernos de acuerdo a las 5 de la tarde. Digan ustedes qué día les conviene más, lunes y jueves o martes y jueves. Moisés, Andrea. No hay problema. A partir de las 16 horas, por mí no hay problema. Que si nos hagan acuerdo un poquito antes, la reunión nada más. 16 horas. 16 horas en Ecuador. Sería las son, 17 en Venezuela. Que son las 5 de la tarde, sí, te entiendo. Pues yo digo, a las 5 de la tarde, fuiste tú la que quita lo de las 5 de la tarde y también te dijiste que se necesita de hoy para hoy. De Sí, verdad, sí, sí, el que sí. tuvo un poquito de prisa fue los suyos. Y quizás metí prisa y me entendieron mal. Fuera de mi prisa. Yo entendí personalmente que el curso empezaba la semana pasada. Es más, yo tenía una planificación que después tuve que modificar completamente. Pero yo decía, la primera tarea para tal día, la segunda tarea para tal día, la tercera para... Anda ya. Que la semana pasada no estaban las clases. Pero como iban a entregar la primera tarea ayer, que no lo habíamos visto. Entonces ya, si yo me preocupé, lo animé, yo lo que pasa, que me ha escrito en el aula virtual. Fue una falla de que yo en la planificación original, nosotros empezamos, para que me pasaran a mí, así ya en finales de julio. Ustedes empezaban era la semana pasada. Pero ya vaya, entraba al aula virtual, los habían inscrito. El instituto que nos inscribe, ya lo inscribió, y empezamos esta semana, pero como ustedes manifestaron que les gusta estos encuentros en vivo, lo veces a la semana, bueno, no tengo problema en darlo, pero quería saber cuánto empezaba, y claro, como yo presioné para que empezáramos de una vez, fue prácticamente de ayer para hoy, sin previo aviso, hoy me llegó el mensaje, vamos a reunir esta tarde a las 4, y yo como digo, prefiero que sea a las 5 para que estemos todos más tranquilos, a las 16 horas de hora de Ecuador. Pero ya vamos a empezar a reunirnos, hoy no voy a hacer formal, está el material completo. Bueno, sí, vamos a poner la fecha de entrega. Yo encuentro, a medida que se la vaya dando,
dando más plazo a la fecha de entrega. Pero no me hago porque como la primera vez que me la entregaron todos al final y después yo estaba yo con corre-corre buscando las tareas. Lo que sí también a todo el mundo, todos los cursos que estoy quitando en línea, le estoy aclarando lo siguiente. Supongamos que tú me agarras, haces el trabajo a mano en un papel y lo escaneas y lo envías. Ok, sí, sí. En el correo te identifica, pero por Dios, en el papel también. Porque a veces, por ejemplo, por decir un nombre, no ustedes, ahorita tengo que corregir un correo con unas imágenes que ni siquiera fue con el correo, fue sacado por el teléfono y enviado al correo electrónico. Son 6 imágenes. Ajá, de maravilla. Las imágenes son de un montón de ejercicios resueltos y no dicen quién es el actor. O sea, quién hizo el examen. Claro, entro yo, busco el correo, veo quién mandó el correo y la nota se le pongo a esa persona. Mejor dicho, Cristiano, en cada hoja, si son varias hojas independientes, escriba su nombre, porque me está pasando ahorita con el otro curso, para poder colocar bien las notas, que me está pasando con el otro curso. Del resto, entonces vamos a poner lo que te parece hoy, el jueves a las 5 y después todos los lunes y jueves a las 5, ¿está bien el horario? O los martes y jueves a las 5, mira le conviene más. 5 horas Venezuela, 16 horas Ecuador. Doc, yo creo que sería bueno, al menos para mí, de 5 de lunes y miércoles. Y un favor, no sé si podía darnos un poquito más de margen de tiempo para la entrega de los deberes, porque tenemos otras actividades y a veces se nos acumulan. Sí, 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 ya lo dijo, le voy a intentar hacer. Vamos a ponerlo, pero que no entreguen todo el último hora del último día, ¿ok? Bien, está bien. Y además, el problema es que ya yo quisiera, además de que ustedes entregar los deberes, yo mandarle una hoja de respuesta. Y si me entregan a última hora, ¿cuándo le entrego la hoja de respuesta? O sea, como te mando esta tarea, con este ejercicio, y después cuando sea la fecha de entrega, al día siguiente te publico cómo debieron haber respondido, porque ustedes se autoevalúan, ¿ok? Vamos a tratar las clases, ¿ok? ¿Está bien? Está bien, pues. Entonces, nos vemos cuando ya va mañana miércoles, ¿no? Ustedes dicen el jueves o nos vemos el lunes. Pues si quieren el lunes, yo El no tengo lunes, tal problema. vez, doctor, porque para hacer las tareas. Ok, pues te voy a hablar de la primera tarea, es solamente la parte de análisis de Fourier. Ok, se van a centrar solamente en los análisis de Fourier, centrándose en los apuntes. Si quieres puedo compartir la pantalla, no veo cómo se hace, vamos a ver si la veo. Vamos a ver dónde la pantalla análisis de Fourier. ¿Ves? Ok, aquí está la pantalla de análisis de Fourier. Son 6 páginas, vamos a hablar un poquitico sobre ello, de lo que es análisis armónico, generalidades. Análisis significa, como ya hemos dicho, la composición. La primera parte del paso general de serie de Fourier, la definición, lo que es serie de Fourier, la transformada de Fourier, análisis armónico abstracto, aplicaciones para interpolación y ajuste de curvas, para la transformada discreta de Fourier, la transformada de Fourier y una introducción a la transformada de artículos. Ahí está abarcada, define lo que es análisis armónico, define lo que es serie de Fourier, cómo se hace el cálculo de la serie de Fourier, aunque la serie de Fourier, en teoría, se hace en un desarrollo en seno y coseno. En la práctica, forma teórica, yo lo explico como un conjunto, un desarrollo de funciones exponenciales, pero que el exponente son exponencial de i por un coeficiente por x, es decir, exponencial de 2pi, el coeficiente es 2pi nx, n es la variable, y 2pi n es el índice, y 2pi es el coeficiente, y x es la variable de la función. Ahí está toda la explicación. Por ejemplo, el caso más clásico, que hay una cuadrada y se puede probar, sacando las cuentas con las fórmulas que están arriba, que la transformada de Fourier de esa función que está ahí abajo. Otro ejemplo es el peine de Dirac. El peine de Dirac es esta formulita que está aquí en la parte de abajo, de un montón de funciones que valen 1, mentira, que el integral vale 1 exactamente en el punto y que el resto va. Sí, bueno, dice que se ve oye todo. Bueno, excelente esos apuntes. Me pueden conversar por WhatsApp o consultar cualquier cosa de esos apuntes y vean preparando el ejercicio de esos apuntes y vamos a darle toda una semana completa para que le entreguen, ¿verdad? Digamos, hoy es martes. Hoy es martes, sí. Hasta el miércoles la semana que viene. Y en el aula virtual yo puse otra fecha, no le hagan caso, me lo entregan que yo pongo que hasta el miércoles la semana que viene. ¿Ok?
Esa es la primera actividad. De ese todos esos apuntes, aunque tengamos reunión el lunes, para contestar las preguntas de esos apuntes que están en el aula virtual de análisis armónico, generalidades, los primeros apuntes que yo recuerdo que están en el aula, y lo pueden comentar, hacer preguntas por el foro por el chat del aula virtual o por el chat de WhatsApp. ¿Ok? Entonces nos vemos. Espero que hayan entendido, espero que les guste la materia. Nos vemos gustosamente el lunes a las 16 horas Ecuador. ¿Ok? Venga, hasta luego Alejandro, hasta luego Moisés, hasta luego Andrea, hasta luego Luz. Muchas gracias por su atención. Ok, Doc, muchas gracias. Pase buena tarde a todos. Muchas gracias, Doc. Nos vemos el lunes, entonces. Muchas gracias por todo. Espero que estos anhelos los internet no tengan tenido estas fallas. No estamos bien. Hasta luego.